Ahora nos van enseñando cómo debe de conducirse la iglesia, qué es lo que debe, cómo debe de caminar en su camino, válgase la redundancia, hacia la vida eterna. Vamos en ese proceso, estamos en ese proceso de llegar a la vida eterna y vamos avanzando, y cómo debemos ir haciendo las cosas con la ayuda del Señor. Entonces, de eso se tratan las enseñanzas de las epístolas que el apóstol Pablo escribe en su mayoría, ¿verdad? Escribe alrededor de 13, aunque algunos atribuimos hebreos también a Pablo, algunos que dicen que no fue el autor, pues son diferentes versiones, ¿no? Pero yo en lo personal sí la atribuyo también al apóstol Pablo. Entonces, es hebreos. Esas epístolas todas ellas son epístolas doctrinales, ¿no? Pastorales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces estamos en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. La semana pasada nuestro hermano Ricardo avanzó hasta el versículo 10, si no me recuerdo, ¿sí, hermano? Hasta el 10, llegó hasta el 10. 9, ok. Entonces avanzamos a partir del 10 y dice así. Yo voy a leer en esta versión, ustedes sigan con su vista en su Biblia, y si no, aquí en la Biblia que van a poner en la pantalla. Ahora bien, a los que tienen esposa, ordeno, no yo, sino mi Señor, que la esposa no se separe de su marido. Pero si se separa, permanezca sin varón o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su esposa. A los demás digo yo, no mi Señor, sino yo. Noten esas dos frases, por favor. La primera, que está en el versículo 10, donde Pablo dice, ordeno, dice, no yo, sino mi Señor. Y ahora dice, esto lo digo yo, no mi Señor. Son dos expresiones muy diferentes que ahorita los vamos a analizar. A los demás digo yo, no mi Señor, sino yo. Si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiste en vivir con él, no se divorcie de ella. Y la esposa que tiene marido que no es creyente y él consiste en vivir con ella, no se divorcie de él. Porque el marido no creyente es santificado por la esposa creyente, y la esposa no creyente es santificada por el marido creyente, ya que de otro modo sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son limpios. No obstante, si el no creyente se divorcia, que se divorcie. En tal caso, el hermano o la hermana no está sujeta, pues a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Cómo sabes tu mujer si harás salvo a tu marido? O tu varón, ¿cómo sabes si harás salvo a tu esposa? Hasta ahí nada más. Vamos a ver si avanzamos con esto. Continuamos la lectura en el versículo 17, ¿de acuerdo? Nos quedamos hasta el versículo 16 y vamos a ver si avanzamos un poquito más. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, la cual es viva y eficaz, la cual siempre tiene algo que enseñarnos, porque tú fuiste quien inspiraste a cada uno de los autores para que a través de esa inspiración nosotros pudiéramos recibir el conocimiento de estas verdades. Señor, es importante que nuestro entendimiento sea abierto y que tu Espíritu Santo pueda, Señor, enseñarnos, mostrarnos, redarguirnos, Señor, conforme, Dios, a lo que vayamos aprendiendo y tengamos que aprender de la palabra tuya, en el nombre glorioso de Jesucristo. Me pongo en tus manos, Señor, y toma tú el control, Padre, para que esto sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos. El tema que nos va a ocupar aquí en estos versículos que acabamos de leer
son alrededor de 6-7 versículos, es un tema muy relevante acerca de lo que es en el Señor el matrimonio y las causales del divorcio. Este es un tema muy controversial, déjenme decirles, porque hay muchísimas diferentes opiniones en cuanto a la interpretación de las diferentes escrituras que vamos a ver ahorita. El Señor, en su propósito original para el matrimonio, Él nunca planeó el divorcio. Él nunca lo planeó, Él nunca lo deseó, Él nunca esperó o buscó, vamos a decirlo así, Él nunca buscó que el hombre fuese, o en el matrimonio existiese el divorcio, definitivamente. Pero Él no lo ha deseado, ni lo deseó desde que creó estableció el primer matrimonio, pero algunas de las veces, bíblicamente hablando, lo ha llegado a permitir, y lo permite, y ahorita lo vamos a ver, bajo qué circunstancias, porque hay causales, bíblicamente hablando, que bajo algunas circunstancias es permitido. Ahorita lo vamos a entender por las escrituras. No se trata nada más de decir, bueno, pues ya no quiero estar unido, no quiero estar casado, y por cualquier motivo, por cualquier razón, me voy a divorciar. No se trata de eso. O sea, hay causales bíblicamente hablando. Bien, inicia el apóstol Pablo diciendo estas palabras. Ahora bien, a los que tienen esposa, ordeno yo. O sea, muchos de los que aquí ya tienen esposa y tienen esposo, vamos a entender esto. Los que planean tener esposo o planean tener esposa, también lo van a aprender. O sea, cosas muy importantes. Los que por alguna razón tuvieron esposa o tuvieron esposo, pero ya no tienen esposa, ya no tienen esposo, también les va a servir. ¿De acuerdo? Y si tú dices, o usted dice, yo ya soy una persona adulta, yo ya no pienso tener esposa, ni pienso tener esposo, bueno, también te va a servir, porque también hay sugerencia para los que se quieren quedar sin esposo y sin esposa. ¿Sí? Tal vez esté pensando, no, yo ya no quiero saber nada de esposo, ni no quiero saber nada de mujer, ni quiero saber nada de varón. Bueno, pues está bien, pero vamos a ver qué nos enseña a la palabra del Señor, porque para todos hay, ¿sí? Para todos hay. Y a lo mejor pues, usted tenga la oportunidad de aconsejar a otros a través de las escrituras. Siempre es importante entender todos estos temas, porque si a usted le preguntaran ahorita, por ejemplo, de los que estamos aquí, si a usted le preguntara a cualquier persona que no tiene el conocimiento de la palabra del Señor, oye, ¿tú qué opinas del divorcio? ¿Dios está de acuerdo o no con el divorcio? ¿O qué dice la Biblia respecto al divorcio? ¿Qué le contestaría a usted? No me diga a mí, piense usted qué le va a contestar. Y a veces pues nos quedamos así, o solamente sin dar una respuesta concisa, o a veces solamente damos respuestas ahí medio superficiales, o inconclusas, incompletas, o sin fundamento. Opiniones a veces muy de lo que yo pienso o de lo que yo creo. Y no se trata de dar respuestas de lo que yo pienso o lo que yo creo, sino se tienen que dar respuestas lo que dice la palabra del Señor, lo que enseña la palabra del Señor. Entonces todos estos temas nos van enseñando, porque más de alguna vez algún familiar nuestro nos haga esa pregunta, algún amigo, algún conocido, etcétera, etcétera. Bueno, esto es importante aprenderlo. Dice el apóstol Pablo, ahora bien, a los que tienen esposa, o sea, los que todavía tienen su esposa, los que están casados y esposos, aquí esta es la primera parte para los matrimonios. Los ya casados, que todavía permanecen en su matrimonio, los recién casados, como nuestros hermanos que están recién casados, para ellos es esta primera parte, o sea, para nosotros, porque yo también tengo aquí a mi esposa, no estoy recién casado, pero tengo aquí a mi esposa, aunque parezco que estoy recién casado, ¿no?
pero ya tenemos un buen rato. Entonces, pero si tú ya no estás en esas características, bueno, escucha esto. Dice, ahora bien, a los que tienen esposa, ordeno, no yo, hace la aclaración Pablo, no yo, o sea, esto es una orden del Señor Jesucristo. Ordena, en otras palabras podría decir Pablo, a los que tienen esposa o esposo, les ordena el Señor Jesucristo, ¿verdad? Les ordena el Señor Jesucristo que la esposa no se separe de su marido, pero si se separa, a ver cómo, ordena que no se separe. O sea, ese es el deseo y esa es la orden del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo interpretamos esta parte del versículo 11? Pero si se separa, lo puedo interpretar como desobediencia a lo que el Señor Jesucristo está mandando. Vamos a leerlo en esta versión. Dice, si se separa, quédese sin casar. El 10, por favor, hermano Miguel. El versículo 10 en esta versión no varía mucho, ¿verdad? Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. O sea, y muy parecida a esta versión. Pero el verso 11 como que contradice lo que está afirmando Pablo respecto a lo que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Que no se separe. Que no se separe. Y el verso 11 Pablo dice, pero si se separa. O sea, como que eso, primero, no se separe porque así lo ordena el Señor. Pero si se separe, o sea, quiere decir que hay algunas causales, ¿sí me está entendiendo? Hay algunas razones, llega a haber algunos motivos, llega a haber algunas causas. Y ahorita lo vamos a ver con la misma escritura. ¿A cuándo fue cuando lo dijo el Señor? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando expresa y dice, lo dice el Señor, mas no lo digo yo? Se está refiriendo, abra su Biblia, a lo que dice Mateo capítulo 19. Son varios pasajes al respecto, o hay pasajes paralelos al respecto, pero vamos solamente a ver ahorita lo que dice el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. ¿Sí trajo sus Biblias? ¿Sí trajo su Biblia? Amén. Bueno, Mateo. Dije Lucas, perdónenme, Mateo 19. Mateo 19. Es que ahorita he estado yo en lo personal leyendo Mateo, Lucas, y he estado teniendo mis devocionales con el Evangelio de Lucas y lo tengo muy presente. Pero es Mateo, capítulo 19, versículo 1, aunque también está en Lucas, déjeme decirle, está en Lucas 16, también está esto, y en Marcos capítulo 10. Ahí esos son los pasajes paralelos de los evangelios que mencionan este punto. Pablo se refería a esto, a lo que ya él había escuchado que el Señor Jesucristo había dicho al respecto. Y dice, y aconteció que habiendo terminado Jesús las palabras, partió de Galilea rumbo a la frontera de Judea, al otro lado del Jordán, y le seguían grandes multitudes, y allí los sanó. Entonces los fariseos, ahí viene, entonces los fariseos, acercándose a él, lo ponían a prueba. O sea, lo pusieron a prueba al Señor Jesucristo y le dijeron, ¿le es permitido a un varón divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Fíjense bien, ¿qué preguntaron los fariseos? ¿Se puede divorciar por cualquier cosa? No, creo que no, estamos peor que los fariseos. A ver fariseos, por favor, ¿qué preguntaron? Que si le era posible al hombre dejar a su mujer por cualquier causa. Ellos hicieron una pregunta y le dijeron, ¿le es permitido a un varón divorciarse de su esposa por cualquier motivo? ¿Sabe usted por qué preguntaron esto los fariseos? Aquí la Biblia dice que por tentarle al Señor.
Y sí, efectivamente, porque ellos querían siempre a ver si caía en contradicciones. En los días de nuestro Señor Jesucristo había dos corrientes de pensamiento sobre este tema. Sobre este tema había dos corrientes de pensamiento. Esto lo relaciona o se relaciona con lo que marca la ley allá en el libro de Deuteronomio, el capítulo 24. Si usted lo lee con calmita, no lo haga ahorita, ahí menciona cuáles serían las causas o los motivos por dar una carta de divorcio. Ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, conforme a la ley para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, ahí en el capítulo 24 de Deuteronomio se marcan las razones o los motivos por los cuales se tenía que dar una carta de divorcio. Bueno, había dos interpretaciones en los días de Cristo, había dos rabinos principales en los días de Cristo, en los cuales marcaban esas dos corrientes en cuanto a la enseñanza que daban sobre este tema. Una corriente decía lo siguiente: tú no puedes darle carta de divorcio a tu esposa, a no ser por una falta de esta índole, que es la que menciona aquí el Señor Jesucristo, a no ser por causa de fornicación. Pero la otra corriente, ¿verdad?, era la del Shammai y otra del Hillel, los dos rabinos más renombrados en los días de Jesús, cada uno con su corriente. La otra corriente decía: no, si tú te quieres divorciar, tú le puedes dar carta de divorcio a tu mujer, o viceversa, por motivos cualquiera. Por ejemplo, si la comida no estaba bien sazonada como a ti te gustaba, y ya eran 2 o 3 veces que te quemaba los frijoles o te ofrecía ahí todo mal sazonado, esa era una causal para decir: ¿sabes qué? La verdad, no sirves ni para hacer frijoles, se te quema el agua para el café, o se te consume el agua del café, así es que mejor, aquí está. Iba yo con los jueces y le decía yo: pues voy a dar carta de divorcio a la mujer con la que estoy casado, porque pues nomás no da una. Ya miren cómo estoy todo flaco. Sí, entonces no doy una. Entonces, cositas como esa. O si es que no se puede llevar bien con mi mamá. Si la mujer no se podía llevar bien con la suegra, ese era otro motivo. Entonces, ese tipo de situaciones se estaban dando muy continuamente dentro del pueblo judío por esa corriente. Esa era una de las corrientes. Esto estaba causando esa controversia, cuando, de acuerdo a la ley, el Señor Jesucristo menciona parte de lo que está diciendo aquí en lo que dice la ley, pero lo enfoca de esta manera. Dice el verso 4: respondiéndoles él, o sea el Señor Jesucristo, dijo: ¿no has leído que el que los hizo desde el principio, varón y mujer los hizo? O sea, ahí él los lleva al principio elemental, fundamental del matrimonio. O sea, aquí lo que se cumple lo que yo les decía hace un momento. El deseo y el propósito de Dios, al ver creado el hombre y llevándolo a la realización de un matrimonio, no es para que exista una separación. Aquí se ve con lo que expresa el Señor Jesucristo, basándose en la creación del hombre y en la creación de la mujer. Y dijo, lo añade, esto lo encontramos en el libro de Génesis, si lo recuerda, ¿verdad? Y dijo, ¿qué dijo el Señor? Por tanto dejará el varón a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne.
tan elemental, tan importante de entenderlo, que este fue el propósito original de Dios en el matrimonio. ¿De acuerdo? Aquí no hay vuelta de hoja, ese fue el deseo, ese fue el plan, esa fue la estructura que el Señor estableció. Y seguimos leyendo, porque vamos a ir entendiendo, hermano. Por favor, concéntrese bien, no deje que el diablo le haga piojito y se empiece a dormir, porque si no, no vamos a entender nada. ¿De acuerdo? Amén. Bueno, dice así, verso 6. De manera que ya no son dos, sino una carne. Por tanto, ahí está, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahí está. Y como que ellos dijeron, a ver, vamos entonces ahora a preguntarle que por qué Moisés hizo esto. Dice, ellos le preguntaron entonces, si tú no estás diciendo que este es el plan original de Dios, que por eso Dios creó al hombre y por eso Dios le dio a su mujer, sacándola de la costilla, le formó a su mujer y los unió para que los dos fueran una sola carne. Y entonces, ¿por qué Moisés ordenó dar cartas de divorcio y despedida? ¿Por qué? A ver, si el plan de Dios fue si lo que Dios creó originalmente fue con este propósito, pero entonces, ¿por qué Moisés lo permitió? ¿O por qué a Moisés le fue dado? Porque, no es porque Moisés se lo haya inventado, quiero decirles también, no crean ustedes que Moisés hizo esa legislación y dijo, pues yo voy a ordenar que se haga así, 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 asado. No, obviamente lo recibió de parte de Dios, ¿de acuerdo? Moisés solamente le dio a conocer al pueblo lo que Dios mandaba. Entonces ellos preguntan, entonces, ¿cómo es que Moisés ordenó hacer esto? Se referían, obviamente, a lo que menciona Deuteronomio 24, del 1 al 4, que no nos da tiempo para leer eso, pero usted tome la referencia ahí. Y él les dijo, el Señor Jesucristo responde a esta pregunta de los fariseos y les dice que Moisés lo hizo así por la dureza de su corazón. Como que eso suena que no es una respuesta muy convincente, ¿verdad? ¿Cómo lo podría usted interpretar? O imagínese a los fariseos. Vamos a sentirnos fariseos por un momento, ¿verdad? Vamos a sentirnos fariseos por un momento y que el Señor te dice, o el Señor nos está respondiendo, sí, Moisés lo permitió, pero por la dureza del corazón del pueblo de Israel. ¿A qué se refería con la dureza del corazón? Dice, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero no ha sido así desde el principio. O sea, desde que Dios creó al hombre, Dios no lo creó a que, mira, te voy a dar a Eva, a Adán, y chécale a ver si te funciona. Y si no te funciona, pues me avisas y te abro del otro lado, de la otra costilla, a ver si no funciona la de la derecha, funcionará la de la izquierda. ¿Sí se entiende? No fue el plan de Dios ese no fue el deseo de Dios, ese no fue el propósito de Dios, pero por la dureza del corazón del hombre, que esto es un tremendo, pero tremendo significado este punto, que con lo que contestó el Señor Jesucristo, por la dureza del corazón, porque el hombre ya estaba en una actitud, o el hombre estaba en una actitud de no valorar, de no entender, de no practicar el concepto original del matrimonio. De verdad, se estaba perdiendo todo ello. Y fíjense bien, le voy a explicar por qué Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Este pueblo es tan duro, estos son tan terribles, que mejor, ¿sabes qué? Pon una ley, te voy a dar que dictes esta ley, a que el hombre le puede dar una carta de divorcio a la mujer porque son muy duros de corazón. Le voy a explicar qué es esto. Fíjate bien. Si yo me casaba
yo un israelita, me casaba con otra judía, otra israelita, pero al pasar de los días, pues como que ya no nos llevábamos bien, empezaba yo a ver sus defectos, o como que ya no checábamos por cualquier motivo, por cualquier razón. Yo no podía divorciarme nada más porque ya no me gustaba, o ya no me caía, o ya se había puesto gorda, o se había descuidado su apariencia, y no, ya ni se arregla, ya ni nada más como anda como una piltrafa, ya ni se enchinan las pestañas, no hace nada. Aunque no se enchinaban las pestañas en esos días, ¿no? Bueno, eso creo yo, a lo mejor sí se las enchinaban. ¿Qué dicen ustedes, mujeres? ¿Se enchinaban las pestañas? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, ya lo investigaremos. Se lo voy a dejar de tarea a mi esposa que sí, porque yo no le voy a decir algo que no he investigado, ¿verdad? No, se pondría la cucharita del albañil, o no, ¿verdad? Bueno, en fin. No creo, o sea, no se podía por algún motivo de esos. La única causal que había, o el único motivo, es que fuese hallada en un pecado de fornicación, de adulterio, o de un problema de esta índole. Pero ¿sabe qué es lo que hacía? Si yo ya me había casado, entonces muchos de ellos estaban actuando de esta manera por la dureza de su corazón. Estaban actuando de esta manera, iban con los jueces y los sobornaban. ¿Sabes qué? ¿Cuánto para que ordenes carta de divorcio? Sí, ¿cuánto? Mira, te voy a dar aquí, o ponían los jueces sus cuotas, ¿no? No, pues te salen tanto, ¿no? Te salen tanto.